Muy bien, amigos de Misterios Ocultos, esta noche conoceremos las nuevas evidencias que revelan los secretos de los mayas de la Atlántida, una civilización que viajó por los 4 rumbos del planeta. El experto en la materia es Leobardo Peña, investigador de Enigmas 360 grados. Leobardo, bienvenido, buenas noches. Un gusto saludarte, Mayra, y estar de nuevo en Misterios Ocultos. Muchísimas gracias. Gracias, Leobardo. Miren, amigos, el origen de la civilización maya es un verdadero misterio, pero la existencia de la civilización atlante es una herida en el conocimiento histórico ancestral que ha dejado profundas cicatrices enigmáticas. ¿Qué me dices de este tema, Leobardo? Así es, Mayra. Sin duda, la civilización maya ha inspirado cientos de investigaciones y ríos de tinta en muchísimos libros, ya que es una de las culturas que atrajo la mirada del mundo, sobre todo en aquel año 2012, pero su origen, así como el de los olmecas, es un verdadero enigma. Y es que para poder abordar este tema debemos valorar y tomar en cuenta los hallazgos del desaparecido explorador Juan Morix, descubridor de la conocida Cueva de los Tallos, y ante todo de la hoy documentalista ecuatoriana Ruth Rodríguez Sotomayor, quien he tenido la oportunidad de conversar con ella, de entrevistarme, para tener una orientación sobre el origen de los mayas. Y es que estaríamos hablando de una civilización que llegó a poblar América y propició las grandes migraciones a las 4 regiones del planeta. Los mayas, Mayra, de acuerdo a las informaciones de diversos investigadores en el pasado, estos habrían emigrado desde el continente perdido de la Atlántida previamente a la última de las grandes catástrofes que sucedió, como es el hundimiento de estos continentes como Lemuria, como la propia Mu, que está en el Pacífico, y Atlantis, que no se le llamaba así, y que de acuerdo a estudios y a este legado de aquel personaje misterioso como Hermes Trismegisto o Tot, le llamaba Atilanis, el lugar de los Tulcanes, el reino de la serpiente. Y es muy curioso que el reino de la serpiente está asociado a una de las palabras precisamente aquí en esta parte de Centroamérica, de Guatemala, es la palabra can en el maya quiché, y el chan se asocia al maya yucateco como la serpiente. Y de otros ejemplos tenemos al hijo del gobernante de Palenque, Pacal, a su hijo Cham Balum o Balam, o también conocido como Kinich Cam Balam. Tenemos ahí estos remanentes en las palabras, y es que también hubo migraciones de los mayas desde el continente de Mu, son previas migraciones, y es así que se registra su presencia en toda Sudamérica, generando el reino de los Itus. Fue gobernado por el rey maya Kasyapa, un rey al que podemos localizar en el contexto del hinduismo en los Vedas, que fue uno de los 7 sabios y considerado el progenitor de toda la humanidad. Es así que tenemos a bien poder relacionar y poder identificar que precisamente la palabra maya la encontramos en los textos de la India. Y es que hubo las primeras migraciones de este repoblamiento del planeta por los mayas en América, y de aquí surge precisamente ese repoblamiento al planeta. ¿Y es verdad que su continente se hundió en una sola noche, Leobardo? Es algo que todavía no tenemos como muy claro, Mayra, porque incluso se habla de varios cataclismos. Los tenemos muy en cuenta, registrados en la Piedra del Sol, en lo que conocemos en el Museo de Antropología como el calendario azteca, sí, mal llamado calendario azteca, pues que existieron varias eras y surgieron varios cataclismos que destruyeron a 4 civilizaciones, y hoy precisamente estamos viviendo este quinto sol. Una de ellas fue el hundimiento de las placas terrestres, en lo que llamaríamos esa desglaciación, que algunos investigadores, científicos, a lo mucho han datado hasta 12,000 años. Pero tenemos en cuenta que es muy probable que la cuenta de los días, la cuenta de los calendarios gregorianos, julianos, que han sido modificados, pues tengamos otro tipo de cuenta, y es muy probable que la datación del gran diluvio haya sido hace 30 a 35,000 años. Sobre todo por todos los hallazgos que se tienen de la evolución del conocimiento, de la alta tecnología, de la astronomía, por la cual conocemos a los mayas, y que hasta el momento sigue siendo un gran misterio. ¿Y desaparecieron realmente, Leobardo?
es muy probable que hayamos perdido un lapso de tiempo de historia. Aquí entra un poco el tema de las conspiraciones, ya que tenemos en cuenta que muchos de los investigadores que han venido a estudiar la parte de la cultura olmeca, la cultura maya, han sido europeos. He mencionado a Juan Morix, hemos tenido en cuenta a Auguste Le Poglemont, que pues, él mantenía su hipótesis de que la fundación de Egipto había sido por los mayas, por una civilización que había viajado hacia Egipto, y tenemos en cuenta que, por ejemplo, la Cueva de los Tallos fue invadida de alguna forma por fuerzas militares en una expedición que fue llevada a cabo o liderada por el Reino Unido, que fue Stanley Holt, su representante, y que fue comandada también por Neil Armstrong. Y en parte se ha ocultado esta historia, que solamente la podemos hallar revisando precisamente lo que son los topónimos, antropónimos, que se refiere a los lugares o a los nombres como se les designaba a los lugareños. Por ejemplo, se habla que un sacerdote jesuita ecuatoriano, Juan de Velasco, escribió un libro, La historia del reino de Quito, y él hablaba de una civilización que había llegado allá de los mares. Y bueno, aquí tenemos en cuenta que se fundaron dos reinos, uno de los caramayas y otro de los tupihuaras. Pues aquí tenemos un gran misterio, que precisamente son esos indicios de esa real historia de la humanidad que se vino ocultando, pero a través de estos topónimos. Por ejemplo, hablar de los caramayas, hablamos de Sudamérica, que pobló gran parte de Ecuador. Podemos tener palabras como la capital de Venezuela, Caracas, era Caracá, y por ejemplo el mar Caribe, el mar que fue conquistado por los caras y los íberos, que los íberos también es una parte o un fragmento de estos nuevos reinos que se fundaron aquí en América, precisamente de los caras, tupihuaras o de los propios huaras. Esos eran los antiguos nombres de aquellos pobladores que llegaron desde la Atlántida y desde este continente perdido de Mu también. Pues ahí está, amigos, un poco de historia, importantísimo siempre, y agradecerle a Leobardo Peña que esté con nosotros porque este tema es extraordinario. Los mayas de la Atlántida, una civilización que viajó por los 4 rumbos del planeta. Como siempre es un gusto tenerte, Leobardo, pero también estar contigo bien conectados en redes sociales y demás. Muchísimas gracias, Mayra, y pues ustedes pueden encontrar todos estos datos en las redes sociales donde mantengo vigente mi trabajo, que es Facebook, Instagram o YouTube, es Enigmas 360 grados. Leobardo, será hasta la próxima y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mayra.